Hola amigos, un saludazo de Cusatón y bienvenidos. Bueno, realmente estaba teniendo algunos problemas para poder conectarme a la red y estaba como muy preocupado, pero bueno, aparentemente todo está solucionado, gracias a Dios Padre, y en este video les voy a revelar una verdad absoluta e increíble, la cual no puede ser refutada y ustedes van a tener total claridad. Su mente se va a despejar de una manera tan increíble que van a poder entender perfectamente la profecía de la bestia del Apocalipsis y del dragón, y ahora entonces nadie podrá echarles cuento, ni engañarlos, ni decirles mentiras, ¿ok? Entonces, sin más, empecemos inmediatamente porque no quiero que este video quede tan largo como el anterior. Y lo primero es que recordamos cómo el profeta Juan ve un dragón en el cielo. Un dragón rojo, muy importante su color, ¿ok? El profeta Juan ve un dragón rojo, luego ve que tenía 7 cabezas, importante, ojo, luego ve que tenía 10 cuernos, importante, luego ve que sobre sus cabezas había 7 coronas, importante. Apréndanse entonces esas 4 cositas. Era rojo, 7 cabezas, 10 cuernos, sobre sus cabezas había 7 coronas. Sigamos. El apóstol Juan también ve otra señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Por supuesto, amigos, no vamos a hacer de este video una controversia a qué significan las coronas de 12 estrellas. Sabemos que son los 144,000 que estarán en pie cuando Jesús venga por su iglesia. Y estos 144,000 vienen de todas las tribus del mundo, aunque aquí se diga que son las 12 tribus de Israel. Sigamos por tanto y dejemos ese tema a un lado. Luego vemos que esta mujer está vestida del sol y sabemos que Jesús es el sol de justicia, como lo dijo el profeta Malaquías, lo cual nos quiere decir que María, la madre de Jesús, mal llamada Maríam porque se llamaba Miriam bajo su nombre judío, obedeció en todo los 10 mandamientos de la Torá, una dura condenación para todos aquellos que no obedecen los mandamientos del sol de justicia, sino los de otro hombre. Ustedes ya saben quién es. Luego, esta mujer también tiene la luna bajo sus pies, lo cual nos representa a los profetas, a la profecía y a las fiestas judías en un cumplimiento más espiritual. Así que esta mujer también nos representa a la verdadera iglesia de Cristo, vestida del sol de justicia, es decir, obedeciendo los 10 mandamientos. Y de la misma manera, la luna nos representa a los profetas, a la profecía y a las fiestas judías que también son proféticas. Así que si tu iglesia no obedece los 10 mandamientos, no está vestida del sol de justicia. Y si tampoco enseñan profecía en tu iglesia, si tu pastor no sabe nada de profecía o tu cura no sabe nada de profecía, es porque no estás en la iglesia de Cristo. Punto, porque no tiene los pies sobre la luna, y la luna simboliza a los profetas, a la profecía y a las fiestas judías que son proféticas en un cumplimiento espiritual. Mucho ojo. Y recordemos además que Jesús no cambió la ley en nada, porque dijo: en verdad os digo que hasta que pasen cielo y tierra no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que todo se cumpla. Increíble, amigos. Por tanto, la mujer vestida del sol nos muestra su perfecta armonía y obediencia con los 10 mandamientos y con Jesús. Así que, retomando el tema del dragón, vamos a repetirlo para que ustedes no se pierdan. Este dragón escarlata tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sobre las cabezas 7 coronas. Mucho cuidado, este dragón, por supuesto, sabemos que es el Imperio Romano pagano, porque dice el profeta Juan: cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Por supuesto se refiere a María y a Jesús cuando era niño, y recordamos que fue Herodes, a través del Imperio Romano pagano, quien dio la orden de matar a todo niño varón menor de 2 años. Esto confirma sin lugar a dudas que ese dragón
de color rojo o escarlata era el Imperio Romano Pagano. Sin embargo, vamos a seguirlo confirmando, porque ¿qué eran entonces esas 7 cabezas? Si podemos saberlo, podremos tener una confirmación espectacular que nadie podrá refutarnos. Las 7 cabezas eran 7 instituciones gubernamentales del Imperio Romano Pagano, las cuales son: la primera, reyes; segunda, cónsules; tercera, decemviros; cuarta, dictadores; quinta, triunviratos; sexta, césares o emperadores; y la séptima, aunque suene increíble pero la historia lo confirma, papas. Así como lo oyes, en el Imperio Romano Pagano habían papas. Por supuesto, a ellos no los perseguían. Ya ustedes recuerdan mi video pasado. La Iglesia Católica tiene su trono en Roma. ¿Cómo es posible? ¿Acaso no perseguían a los cristianos? Han debido huir de Roma, ¿verdad? Pues resulta que en la Roma pagana ya habían papas. Por tanto, esto explica por qué la Iglesia Católica tiene su trono en Roma. Esta séptima institución del Imperio Pagano se llamaban Pontifex Maximus, a diferencia que, como los conocemos hoy en día, ese Pontifex Maximus podía ejercer su poder religioso gracias a su poder civil, es decir, el hecho de que lo declararan Pontifex Maximus le daba poder para exigir sobre el poder espiritual. Sin embargo, cuando el poder es transferido de la Roma pagana a la Roma papal, el Pontifex tiene poder civil gracias a su poder espiritual, es decir, que gracias a el poder espiritual que le da el mundo, esto le hace posible influir en asuntos de Estado. Se invierten las cosas, pero al final es como muy similar, ¿cierto? El hecho es que ahora podemos sacar 2 conclusiones irrefutables. La primera, la Roma pagana no era Babilonia. En respuesta al video pasado donde el señor Luis Toro dice que la Roma pagana era Babilonia, no, porque Babilonia no tenía 7 cabezas y tampoco persiguió al niño Jesús, ¿ok? La segunda, Pedro no pudo convertirse en el primer papa jamás, porque esta institución ya existía entre las formas de gobierno del Imperio Romano Pagano. Por supuesto, el papa del Imperio Romano Pagano era pagano. Después, astutamente absorbe al cristianismo para seguir influyendo en las instituciones civiles. Finalmente, luego recordamos que este dragón también tenía 10 cuernos que estaban sobre las 7 cabezas. En la Biblia un cuerno es un rey. Por tanto, ese dragón rojo era el Imperio Romano Pagano. ¿Por qué? Porque el Imperio Romano Pagano estaba constituido por 10 reinos que eran los anglosajones, que conformaban a Inglaterra, al norte de Alemania, Dinamarca, Países Bajos y Bélgica; los alamanes, que conformaban al sur de Alemania, al oeste de la República Checa; los burgundios, que conformaban a Suiza y al sureste de Francia; los visigodos, que estaban en España y sur de Francia; los suevos, que estaban en Portugal; los lombardos, que estaban en Hungría; los vándalos al norte de África y las islas mediterráneas entre España e Italia; los ostrogodos en Eslovenia, Croacia y Bosnia; los francos en el centro y norte de Francia y los herulos en la península itálica y Sicilia. De nuevo, volvamos a retomar esta figura del dragón. Tenía 7 cabezas, 10 cuernos y sobre sus cabezas había 7 coronas. Así que en cada cabeza del dragón había una corona. Por tanto, vemos que el poder de esta bestia de 7 cabezas estaba sobre las cabezas, no sobre los cuernos. ¿Ok? Muy importante, porque los cuernos eran estos 10 reyes o reinos. Ellos no tenían poder en ese momento de la historia, sino que las coronas estaban sobre las 7 cabezas. Estas 7 cabezas eran por tanto la estructura de poder del Imperio Romano, las cuales no gobernaban al Imperio Romano las 7 al mismo tiempo, mucho ojo con eso, ¿ok? Sino que son 7 fases de gobierno a través de la historia del Imperio Romano, inclusive cuando se vuelve cristiano. Son 7 instituciones gubernamentales que gobiernan a Roma
o a la Roma pagana a través de su historia. Esas instituciones gubernamentales no tienen que sucederse todas al mismo tiempo, sino que suceden en varias épocas de la historia del mundo. La primera, reyes; segunda, cónsules; 3, decemviros; 4, dictadores; 5, triunviratos; 6, césares o emperadores; y séptima, papas. Esas son las 7 cabezas o instituciones de gobierno del Imperio Romano Pagano. Por tanto, amigos, no hay ninguna duda, ni nadie puede refutarnos jamás, porque no hay ningún otro imperio que pueda encajar en esta descripción tan perfecta que nos hace nuestro Dios Padre a través del Apocalipsis. Solamente el Imperio Romano Pagano estaba conformado por 10 cuernos, un gran imperio que era dirigido por estas instituciones gubernamentales, las cuales eran nada más 7. Y punto. De esta manera vemos que el apóstol Juan ve otra bestia que sube del mar. También tenía 7 cabezas, también tenía 10 cuernos, pero con una pequeña diferencia. Ahora la corona no estaba sobre sus cabezas, sino que estaba sobre los 10 cuernos, y ahora sobre las cabezas tenía nombres de blasfemia. Ojo, amigos, por tanto esta bestia, al igual que la anterior, eran ambas de color escarlata. Desde ya podemos inferir un poco que puede ser algo muy similar a la bestia anterior, ¿verdad? También tenía 7 cabezas. O sea que debe haber algo que sigue igual. También tenía 10 cuernos. Entonces, no es que vamos a pasar de que el Imperio Romano Pagano perseguía a los cristianos, pero la bestia del Apocalipsis es el Islam. No podemos jamás salir con una cosa de esas. Sería algo totalmente ilógico, porque tenemos que seguir la misma estructura, el mismo rompecabezas. Como el dragón escarlata tenía 7 cabezas, ahora esta bestia semejante a un leopardo, también de color escarlata, tiene 7 cabezas. Entonces tenemos que seguir con la misma estructura. También tiene 10 cuernos, o sea 10 reyes, 10 reinos, los que ya les mencioné ahorita. Y también tiene unas coronas, ¿ok? Que ahora cambiaron de lugar, ya no están sobre las cabezas sino sobre los reinos. Ahora, amigos, sobre las cabezas hay nombres de blasfemia. Esto nos indica que las 7 instituciones de poder de repente se mezclaron con la iglesia y se convirtieron en blasfemas, se cristianizaron, se mimetizaron entre el cristianismo y el paganismo, pero además de eso empezaron a blasfemar contra el Dios del cielo. Y una blasfemia es cuando un hombre se hace Dios en la tierra. Así que de nuevo, las 7 cabezas de esta bestia, que es la que va a infringir la marca de la bestia sobre el mundo, esta bestia que va a ponerle el 666 en la frente a las personas, tiene 7 cabezas, igual que el dragón. Por tanto, son las mismas 7 instituciones romanas que ya les describí. ¿Ven? Es exactamente lo mismo. Sin embargo, ya no solo tienen un poder político, sino también religioso. Pero como les dije, las 7 cabezas o estructuras de poder no gobiernan al mismo tiempo, sino que gobiernan a través de las edades, de las épocas de la historia del mundo. Así que no podemos buscar 7 entidades gubernamentales gobernando al mismo tiempo, ni en la Roma pagana ni en la Roma cristiana. No, estas 7 cabezas han gobernado en épocas distintas del mundo. Los 10 cuernos son de nuevo 10 reyes que ya les describí, pero que ahora tienen una corona. Sin embargo, estos reyes recibieron un reino con la bestia, semejante a un leopardo. Como ya les dije, los 10 reyes no tenían corona en el Imperio Romano Pagano. La corona estaba sobre las 7 cabezas. ¿Qué sucedió? Este pequeño cambio en esta estructura de esta bestia ocurrió en el año 476 después de Cristo, en el cual se cumple a la perfección la profecía que decía: y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Muchas personas leen que es por una hora y piensan que es algo
que representa un corto periodo de tiempo, pero no se acuerdan que estamos hablando en un lenguaje 100% simbólico y no podemos ni siquiera pensar que es por una hora ni por 60 minutos multiplicados por 30 días, no. Es un lenguaje simbólico, por tanto es irrevocablemente el Imperio Romano Papal o esta bestia escarlata semejante a un leopardo quien gobierna ahora con 10 reyes, no como antes, que estos 10 reyes no tenían reino en el Imperio Romano Pagano. El hecho de que ahora estos cuernos, estos reinos tengan corona es porque recibieron autoridad con la bestia semejante a un leopardo, es decir, con Roma. Esto queda totalmente sellado en el año 538, cuando a través del decreto Justiniano, el Imperio Romano Pagano se vuelve Imperio Romano Cristiano o Papal. Siendo así las cosas, amigos, queda irrevocablemente probado que el Imperio Romano Pagano no puede ser Babilonia, que la bestia no puede ser una persona, sino un imperio, porque tiene 7 cabezas y 10 cuernos, que son 10 reinos. Así que es un imperio, pues Nerón no podía tener 10 reinos, 7 cabezas. No, es el Imperio Romano que cambia de estructura de poder a través de la historia del mundo. La bestia del Apocalipsis que va a poner el 666 no puede ser irrefutablemente no el Islam, Rusia, Turquía, China, un líder civil que sale de Nueva York, la ONU. No, porque se perdería la estructura de poder de la bestia. 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre los cuernos 10 coronas. Esta estructura de poder se debe mantener en todo momento, y si tú tienes otra institución en el mundo que pueda encajar perfectamente, como lo hace el Imperio Romano Cristiano, en esta descripción que nos da el profeta Juan, pues muéstramela. Pero el Islam no tiene por ningún lado ni 7 cabezas ni 10 cuernos, como serían 10 reyes, ¿ok? Por tanto, amigos, si miramos, vemos también que el dragón es de color escarlata y la bestia semejante a un leopardo es también de color escarlata, es decir, que son el mismo imperio. De la misma forma, queda recontraprobado de manera recontra irrefutable que la institución del Papa, también llamada Pontifex Maximus, como figura de poder en la Roma pagana, ya existía desde antes de que Jesús inclusive fuera colgado en un madero. La Iglesia Católica confirma que ya habían papas en el Imperio Romano Pagano. Entonces, ¿no pues que estaban siendo perseguidos? Esto prueba que unos eran perseguidos y otros no eran perseguidos. ¿Por qué será? Por tanto, el Papa en el Imperio Romano, ya sea pagano o papal o cristiano, tiene una función de líder religioso y también de líder político. Aunque en los primeros siglos no ejercía su poder político a través de un control de todo el Imperio Romano, su capacidad para ejercerlo era parte de su estructura de poder de esta bestia del dragón o Roma pagana, simplemente que esa capacidad se ejerció mucho más adelante en la historia, después de que ya el profeta Juan había muerto. Así queda demostrado que Pedro jamás habría podido convertirse en el primer papa, recontraprobado, porque imagínense a Pedro convirtiéndose en un emperador religioso con capacidad para influir en leyes civiles en el Imperio Romano Pagano. Es algo totalmente inconcebible. Si aún se le hubiera permitido a un judío como Pedro semejante oportunidad, Pedro jamás la hubiera podido aceptar, porque era un cargo precisamente en el imperio que subyugaba y perseguía no solo a los cristianos, sino que arrasó completamente con Jerusalén. Es algo totalmente inconcebible en la mente y en la lógica de cualquier persona. Sabemos por tanto que la Roma pagana persiguió a los judíos cristianos hasta el año 321 después de Cristo. Entonces, siendo así, amigos, entendemos que la bestia del Apocalipsis, semejante a un leopardo, de color escarlata, con 7 cabezas y 10 cuernos, y las 10 coronas sobre sus cuernos, y sobre las 7 cabezas nombres de blasfemia, hereda su estructura de poder del dragón, que es la Roma pagana. Una de las cabezas de ese dragón
La séptima era precisamente el Pontifex Maximus. Las 7 cabezas en la Roma papal ya no tienen una corona como en la Roma pagana, sino que tienen nombres de blasfemia. Como vimos en el video pasado, una blasfemia es cuando un hombre mortal se hace Dios en la tierra. Eso es una blasfemia. Aquí está descrita una nueva característica que no estaba ocurriendo en el Imperio Romano pagano. Increíble, ¿no? Ahora, en esta nueva bestia, el sistema de poder está basado en esta blasfemia en contra de Dios Padre. Es decir, que ella influye el poder político gracias a esa nueva investidura espiritual que los hombres le han permitido darse. Es decir, que se haga Dios en la tierra. Increíblemente, aunque podemos ver claramente que la bestia semejante al leopardo, que es cabalgada por la gran ramera, heredó la estructura de poder del dragón, podemos ver entonces que es y sigue siendo el Imperio Romano con otra manera de gobernar. Es decir, ahora el Papa o Pontifex Maximus está investido de un poder espiritual y junto con 10 reyes en la tierra gobiernan el mundo. Y pronto van a imponer la marca de la bestia. Entonces entendemos algo muy interesante y la gran pregunta de por qué la Iglesia Católica justo tiene su centro de poder ahí en la boca del dragón, es decir, en Roma, donde tantos cristianos fueron perseguidos y llevados al Coliseo romano y en fin. ¿Por qué? Porque una de las cabezas del dragón era el Pontifex Maximus o Papa. Así que en efecto, los primeros cristianos fueron perseguidos, pero la institución del papado no fue perseguida. Es por esto que vemos este espectacular progreso del Papa en Roma, el cual no se dio debido a los diezmos de la gente, eso te lo puedo decir. No hay diezmo que logre semejante riqueza, sino porque es una de las cabezas de poder de esta bestia semejante a un leopardo de color escarlata que heredó esa estructura del Imperio Romano pagano. Esto explica por qué nadie puede dar razón de ningún protestante durante la persecución romana. De nuevo sabemos que los ganadores reescriben la historia. Este es un imperio que nunca ha dejado de existir y si lo hizo, aparentemente fue por breve tiempo, pero esa es otra profecía que vamos a explicar en otro video. Por tanto, ahora sabemos que en la Roma pagana el poder de la bestia estaba en las 7 cabezas porque cada cabeza tenía una corona. ¿Recuerdan? Sin embargo, en el año 538 el emperador Justiniano firma un decreto donde todo el Imperio Romano debía convertirse al catolicismo. En ese momento el Imperio Romano pasa de pagano a cristiano, o deberíamos decir católico, y de esa manera se forma el Imperio Romano papal o católico, el cual sigue heredando la estructura de poder del Imperio Romano pagano, por supuesto, ¿verdad? Ahora, sin embargo, recordemos que también ya no son las 7 cabezas las que tienen la corona, sino que ahora son 10 cuernos los que tienen la corona, es decir, que ahora los reyes que hacían parte del Imperio Romano han recibido poder y autoridad con esa bestia. La profecía se cumplió a la perfección y los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Y también ahora podemos entender otra parte de la profecía. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte. Pero eran 7 cabezas. Ojo, 7 formas de gobierno. No quiere decir que las 7 gobernaban al mismo tiempo. La forma de gobierno que recibe una herida como de muerte es la del Pontifex Maximus, el cual durante la Revolución Francesa fue despojado de su corona por el general Berthier bajo las órdenes de Napoleón. En ese momento pareció que esa cabeza tenía una herida como de muerte. Se había acabado la institución del Papa, pero no fue así. De nuevo se sanó la herida y esta forma de gobierno continúa hasta nuestros días y lamentablemente va a perdición. Hasta pronto, amigos.